Hace pocos días, Emilia Pérez lideraba las apuestas para ganar Mejor Película y varias otras categorías en la ceremonia de los Oscar de este año, en la que será la más nominada de toda la entrega. Sin embargo, en cuestión de horas y con la publicación de unos tweets viejos, las posibilidades de la película ahora son bien chiquitas. Además, según reporta Variety, Netflix ha abandonado a su suerte a la actriz Carla Sofía Gascón. Ella, que hace apenas semanitas estaba en la portada de The Hollywood Reporter, una de las publicaciones más influyentes dentro de la industria de Hollywood, y que se perfilaba para ser la primera mujer trans en tener posibilidades en ganar un Oscar de actuación, hoy parece haber caído estrepitosamente. No solo en su carrera por este premio y muchos otros, sino en su carrera en general, gracias a una serie de tweets publicados por ella en el pasado, en el que genuinamente parecía estar en una competencia con ella misma por ofender a la mayor cantidad de grupos vulnerados posible. Hablemos pues de Emilia Pérez, la actriz y el director detrás de esta película, los múltiples escándalos que les rodean y lo que todo este caso nos dice sobre la diversidad, la representación, los discursos discriminatorios y lo que la inclusión verdaderamente significa para la industria del entretenimiento. Primero, ¿quién es Carla Sofía Gascón? Relativamente desconocida a nivel mundial hasta hace poco, es una actriz española de 52 años con una carrera llena de altibajos. Pasó buen rato buscando una oportunidad en la televisión, tanto en España como aquí en telenovelas mexicanas, cosa que no logró con gran éxito. Quizás el papel más relevante de su carrera, antes de Emilia Pérez, fue el de Peter Pintado en Nosotros los Nobles, el antipático y ridículo novio supuestamente español, en realidad poblano, del personaje de Carla Sousa en esa película. En 2018, al publicar un libro sobre su vida, reveló su identidad como una mujer trans. Ya acreditada como Carla Sofía, tuvo un papel en el reboot de Rebelde que nadie vio en Netflix y fue parte del elenco de MasterChef Celebrity, ambas en México. En MasterChef sorprendió su actitud agresiva, poco amistosa y en momentos sospechosa. ¿Por qué era especialmente hostil con el concursante gay y moreno? ¿Por qué era tan burlona particularmente con algunas mujeres del elenco? Muy poca gente lo recuerda, porque el fenómeno cultural de un reality de cocina mexicano que pasa en TV Azteca es significativamente menor que el de una película nominada al Oscar. Pero desde entonces, algunas personas se preguntaban, o nos preguntábamos sobre Carla Sofía, ¿nos da gusto que sea la primera mujer trans en el concurso? ¿Toda la representación trans es buena representación? Poco supimos de ella después de ese paso por la televisión mexicana, hasta que en mayo de 2024 llegó desde Francia la noticia. Se había estrenado en el Festival de Cannes una atípica película musical sobre México, el narcotráfico y las personas trans. Había recibido el premio del jurado que era presidido por Greta Gerwig, ni más ni menos, y las 4 actrices que la protagonizaban, entre ellas Carla Sofía Gascón, habían empatado en el premio de Mejor Actriz, convirtiéndose ella en la primera mujer trans en recibir este reconocimiento. Los medios LGBTQ+ del mundo no pudieron contener su emoción. Rápidamente aparecieron titulares celebrando el histórico triunfo de Carla Sofía, junto a Selena Gómez, Zoe Saldaña y Adriana Paz. Pero el fenómeno de Emilia Pérez apenas iniciaba. Emilia Pérez es una película francesa dirigida por Jacques Audiard, una especie de nepo baby del cine de autor de Francia, hijo de un reconocidísimo cineasta de la escena cultural francesa de los 60 y 70. Su carrera ha sido bastante celebrada en su país. Ha sido reconocido 4 veces por el Festival de Cannes y ha ganado 10 premios César, el máximo reconocimiento del cine francés. ¿Y sabes qué? Te voy a contar toda la película, porque de todas maneras, si no la has visto, ya mejor ahórratela y ve a ver a Nora o Cónclave. La película cuenta la historia de Rita Mora Castro, interpretada por Zoe Saldaña, una abogada mexicana que nació en República Dominicana para justificar el acento de la actriz, que sin mucha explicación es contactada por el narcotraficante Manitas del Monte, le pusieron Manitas del Monte al narco, interpretado por Carla Sofía Gascón, para ayudarle a realizar una transición de género e iniciar una nueva vida. Una vez realizada su transición, el personaje finge su muerte e inicia una nueva vida como Emilia Pérez. Por eso se llama Emilia Pérez la película. Rita se reencuentra con Emilia en Londres años después y esta le pide que le ayude a regresar a vivir con sus hijos y su esposa Jessie, interpretada por Selena Gómez, a la Ciudad de México, específicamente a una mansión en Las Lomas, y este dato va a ser importante en el futuro, porque los extraña mucho. Como la familia cree que Manitas murió, Rita les presenta a Emilia como si fuera una prima lejana de Manitas que se ha ofrecido a hacerse cargo del cuidado, manutención y educación de los niños y la familia.
Ellos aceptan este acuerdo porque en la película nada tiene sentido y así pasa. En un mercado, Rita y Emilia se encuentran por casualidad con la madre de un chico desaparecido, de esos chicos desaparecidos que son fruto directo del trabajo que Emilia realizaba escasos años antes y del que ambas siguen viviendo lujosamente sin hacerse responsables de ninguna forma. Al parecer le da culpa o algo así y tiene una conversión que ni el mismísimo San Francisco de Asís y decide fundar una ONG, así, en 2 segundos funda ONG llamada La Lucecita y ayudar a personas a encontrar a sus familiares desaparecidos. Eventualmente Emilia conoce a Epifanía, interpretada por Adriana Paz, la única mexicana en el elenco, en lo que para mí es una de las escenas más ofensivas de la historia del cine y como me vale spoilearla, se las voy a contar, prepárense. Emilia cita a Epifanía a su oficina en La Lucecita para informarle que su marido desaparecido ha sido localizado. Epifanía solicita ir al baño, saca un cuchillo y regresa a la oficina de Emilia, quien le informa que su marido está muerto. Lo que localizaron fueron sus restos, como le pasa a muchas familias. Y Epifanía se suelta a reír porque en realidad está feliz de que su marido haya muerto porque la maltrataba y era abusivo con ella. Las dos mujeres se consuelan, conectan y eventualmente se enamoran y se vuelven pareja. Es ahí donde Emilia describe su enamoramiento como, y no bromeo, siento un sentimiento. Siento un sentimiento. No dudo que existan personas desaparecidas que hayan sido abusivas con sus parejas, pero que de todas las historias posibles de hombres mexicanos que han sido desaparecidos, esta sea la que el director francés haya decidido contar, me parece revelador de lo que él cree que somos los hombres mexicanos y de cómo nos ve en general, como una bola de gente violenta que se mata entre sí y ya. Y pues ya, Jessie mientras reconecta con un viejo amante, también criminal, y se va a un karaoke y se echan una rolita que nominaron al Oscar porque nada tiene sentido, y deciden irse a vivir juntos a Polanco, que en la película por alguna razón tratan como si estuviera en un país distinto a Las Lomas, como si Emilia Pérez tuviera que tomar un avión para llegar. Emilia se entera y se pone como demonio, maltrata a Jessie y la amenaza, y esta huye con sus hijos y su nuevo señor. Emilia, que en realidad sigue teniendo control sobre las cuentas de su exesposa, la deja sin dinero. ¡Me cortó la lana! ¡Cerró la llave! Y ella y su nuevo marido la secuestran en venganza y le piden rescate a Rita. Rita llega a negociar con Gustavo, se arma la balacera, Emilia le revela a Jessie que en realidad es su exesposa y Jessie intenta que Gustavo se detenga y no le siga haciendo cosas a Emilia, se empiezan a pelear y en un accidente de coche se mueren los tres. Y para los que dicen que la película no santifica a una narcotraficante y asesina, la última escena es una procesión por las calles de un pueblo en México, en la que Epifanía y un montón de gente que quién sabe quién sea ni de dónde salió, pero uno es un güey que daba clases en la academia, cantan sobre lo gloriosa que era Emilia Pérez y cómo luchó por la verdad y la justicia. Una santa. De todos los rincones del mundo, uno de los últimos en los que la película estrenó fue en México, donde sucede absolutamente toda la trama, o por lo menos la gran mayoría de ella, y no creo que haya sido un accidente. Desde las primeras veces que personas mexicanas vieron la película, empezaron a señalar cosas. Primero está el más evidente, y es que nadie en el elenco, exceptuando a Adriana Paz, es de México, ni parece haber tenido el más mínimo interés en entender cómo se habla en México. Sí, el caso más grave es el de Selena Gómez, que habla como una mezcla de los huevos borrachos de Huevo Cartoon con Stitch, y a quien genuinamente no se le entiende la mitad de las cosas que dice en la película. Pero también Zoe Saldaña habla todo el tiempo con un marcado acento dominicano, y Carla Sofía Gascón con un muy marcado acento español. Pero las primeras personas que no entendieron cómo se habla el español en México fueron Jack Odiart, el director y guionista, y Camille, la compositora de las canciones, quienes no hablan español y no tenemos claro cómo escribieron el guión y las letras de las canciones, pero se avientan verdaderas joyas de la ignorancia, como Mis pompis mantecosas, Siento un sentimiento, Me duele la pinche vulva y otras maravillas de la lengua española que nunca han sido pronunciadas en este país ni en ningún país latinoamericano. El problema, sin embargo, es mucho más de fondo que de forma. Es una película que peca de humanizar al perpetrador, o en este caso a la perpetradora de la violencia, sin preocuparse por la humanidad de las víctimas de dichas violencias. Es una película que no siente ninguna especie de curiosidad por entender nada sobre México, ni sobre las personas trans, ni sobre el crimen organizado, ni sobre las personas desaparecidas y sus familias. Lo que retrata Odiart es que las transiciones de género son una serie de procedimientos quirúrgicos bastante superficiales y
que México es un país de narcos y víctimas del narco y poco más. Las canciones, que en los musicales suelen servir para explorar la interioridad de los personajes, están llenas de obviedades y de superficie, sin ningún interés en explorar la complejidad de los mundos internos de estas mujeres. Por ejemplo, en El Mal, la otra canción nominada al Oscar, Rita describe los actos de corrupción y violencia y crimen que han sido cometidos por los donantes de La Lucecita, en un evento de La Lucecita, y dice, ahora lo van a pagar. Pero realmente nadie paga nada. Hacen algunas donaciones, que seguramente deducirán de impuestos, como siempre lo han hecho, y con eso, supongo, lavan su culpa. Pero no hay redención alguna. Y sobre la identidad de Emilia como mujer trans, lo que la película nos ofrece del sentir de Emilia es la siguiente canción, que les juro que es la letra real, no lo estoy inventando. Medio él, medio ella, medio papá, medio tía, medio rica, medio pobre, medio jefe, medio reina, medio aquí, medio allá, medio muerto, medio viva, medio adentro, medio fuera. Todo, nada, quién soy, no lo sé. No, pues, wow. ¡Yo voy lento! ¡Y yo rápido! Muchas personas justifican las decisiones de Audiard de no investigar ni profundizar en los complejos temas que aborda la película, diciendo que México y las personas trans y las víctimas del narcotráfico son solo excusas para hablar de algo más amplio, la redención o la incapacidad de llegar a ella. Y me pregunto, ¿por qué elegir temas tan delicados, sensibles y dolorosos como excusa? ¿Por qué no situar entonces la película en Francia o en algún contexto sobre el que el director sepa, o deja tú que sepa, que tenga tantito interés de aprender? ¿Por qué instrumentalizar así a grupos de personas heridas y vulneradas? Y ahí estuvo, en realidad, el primer escándalo de Emilia Pérez, mucho antes de que una periodista desenterrara los nefastos tweets de su protagonista. Jacques Audiard tiene él solito el crédito de guionista de esta película, sin embargo, él no habla español. No conoce el idioma y pareciera que no tuvo asesoría adecuada para hacer la traducción de lo que escribió. Pareciera que el guión pasó por 2 traducciones hechas por la inteligencia artificial o alguna cosa por el estilo. Y de nuevo, el asunto de fondo es peor. En su visita a México para el estreno de la película en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Audiard fue cuestionado sobre si había investigado al país sobre el que hizo una película antes de hacerla, a lo que contestó, no estudié tanto. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. No es de extrañarse que conforme más personas en México veíamos la película o fragmentos de ella, y hay que decir para ser justos, algunos descontextualizados, las reacciones contra Emilia Pérez explotaran principalmente en México, pero también en otros países de Latinoamérica que veían en las pantallas sus realidades retratadas con el mínimo tacto y grandes dosis de sensacionalismo y de morbo. Y sin embargo, mientras el discurso de los latinoamericanos crecía en las redes sociales, Hollywood parecía encontrarse profundamente adentrado en un amorío con Emilia Pérez. Aún después que desde México se realizaron campañas de grandes dimensiones en redes sociales para sensibilizar a la industria respecto a los elementos problemáticos de la película. Esta fue celebrada como la mejor película en la categoría de comedia o musical, así como la mejor película extranjera en los Globos de Oro. Y fue nominada a 13 premios Oscar, perfilándose como la favorita para ganar. Pero esta no fue la única respuesta negativa a la película. Desde su estreno, Emilia Pérez ha sido señalada por organizaciones y críticos LGBTQ+, por perpetuar estereotipos dañinos sobre las personas trans. Por ejemplo, GLAAD, una organización LGBT, calificó la película como un retroceso en la representación trans, mientras que reseñas en medios especializados denunciaron el uso de tropos como la idea de la transición como una muerte simbólica o como una cosa meramente quirúrgica. El mensaje desde Hollywood a Latinoamérica y a las personas LGBTQ+ fue claro. Tus estándares de calidad, sensibilidad y responsabilidad no son lo que importa aquí. Pero esta controversia no había terminado. Ya de por sí, las declaraciones de Jacques Audiard sobre su falta de investigación que hizo en el Festival de Morelia habían sido una mentada de madre a quienes vivimos la realidad de la violencia en México. Pero después vino otro comentario. En una entrevista en un medio francés, se refirió al español, el idioma en el que está escrita su película, como un idioma de países en desarrollo humildes, de pobres y migrantes. Las declaraciones despertaron el enojo y la indignación de cientos de miles de hispanoparlantes, pero Audiard seguía siendo celebrado por la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa. La cosa se puso más fea cuando a finales de enero, la periodista Sarah Hagi publicó capturas de pantalla de antiguas publicaciones hechas por Carla Sofía Gascón en redes sociales con comentarios racistas sobre George Floyd, el hombre negro que fue brutalmente asesinado por la policía estadounidense. Y también sobre el Islam y la ceremonia de los Oscars de 2021. Hay que decirlo, el contenido de los tweets
Es escandaloso, grotesco, ofensivo y violento. Aunque Carla Sofía se disculpó y eliminó su cuenta en X, Netflix decidió distanciarse de ella en lo que resta de la temporada de premios, eliminando su presencia en los materiales promocionales. Sacaron pósters de Emilia Pérez, sin Emilia Pérez, ausentándose de eventos clave, como las premiaciones de los críticos, de los directores, de los productores, y cambiando el enfoque de la campaña de Emilia Pérez para ignorar a la actriz que interpreta a Emilia Pérez. Además, el director Jacques Audiard, sí, el que hizo la película racista y dijo las cosas racistas en público, calificó estas declaraciones como imperdonables y señaló que la actriz parecía estar en un proceso de autodestrucción. Zoe Saldaña también se deslindó de Carla Sofía, y Selena Gómez dijo que, aunque algo de la magia de la película se había perdido con el escándalo de su actriz protagónica, y cito, vivo sin arrepentimientos y haría esta película una y otra vez si pudiese. Hoy todos los que saben de la industria predicen que las posibilidades de Emilia Pérez de ganar el Oscar a Mejor Película son prácticamente nulas, y en general las posibilidades de la producción de ser reconocida se han ido a los suelos. Pero curiosamente, la carrera y la reputación del director siguen prácticamente intactas. Y aquí surgen muchas reflexiones simultáneamente. Primero, como les decía, los tweets de Carla Sofía me parecen escandalosos y terribles y ofensivos, pero no son ni de cerca las primeras cosas ofensivas que salen del fenómeno Emilia Pérez. Desde Latinoamérica y desde los activismos LGBTQ+, se habían señalado 1000 elementos problemáticos que fueron enormemente ignorados por Hollywood y por la industria y por Europa y por Estados Unidos. ¿Por qué fue tan fácil para la academia y otras instituciones de la industria ignorar las críticas a Emilia Pérez, a Gascón y a Audiard cuando estaban escritas en español o venían de grupos, por decirlo de alguna forma, subalternos? ¿Por qué la reacción hacia Carla Sofía Gascón por decir cosas racistas no es la misma que hacia Jacques Audiard por también decir cosas racistas y además haber escrito una película racista? ¿Por qué medir con un estándar doble a la mujer trans que al hombre cisgénero blanco? Y también, ¿por qué nos es más fácil cancelar a alguien por tweets que entrarle a la discusión de fondo de una obra artística problemática? ¿Por qué pareciera que no hay espacio para la complejidad en las conversaciones y que solo nos dejamos llevar por cuál es el tema del momento y qué tweet o post nos va a dar más reacciones y atención? Además, algo que no podemos ignorar es que señalar el racismo y la discriminación en los mensajes de Carla no debería tomarse como un permiso o una excusa para ser transfóbicos. Veo a tanta gente que en nombre de la justicia social o de la supuesta defensa de la mexicanidad le llama a Carla por su nombre que usaba antes de su transición, sube fotos de ella antes de transicionar o la ridiculizan por ser una persona trans. Eso es igual o más reprobable que los tweets de Carla en el pasado. Más que hablar sobre si Carla merece o no la cancelación, una conversación que tenemos cada 15 minutos y en la que solemos repetir las mismas obviedades y lugares comunes, me parece importante hablar de cómo esta mujer trans fue útil a la industria cuando la pudieron usar como una medallita de miren qué incluyentes somos, viva la diversidad, pero la desecharon con enorme facilidad cuando se convirtió en algo que reducía sus posibilidades de ganar dinero y reconocimiento. Sí me lleva a preguntarme, ¿qué tanto los discursos de inclusión, diversidad y equidad en las industrias, que no solo en la industria cinematográfica, sino en el mundo corporativo en general, en las empresas, en las instituciones, se traducen en valores compartidos y compromisos con poblaciones vulneradas? ¿O en realidad son discursos un poco vacíos que las empresas abrazan cuando les conviene y sueltan, como lo estamos viendo en Estados Unidos, cuando lo consideran una carga? El fenómeno Emilia Pérez me fascina porque desnuda a la industria cinematográfica y la retrata bajo una iluminación muy poco favorable. Vemos un panorama en el que hay voces, géneros, identidades que importan mucho más que otras, en el que los discursos que escuchamos durante años en las entregas de premios de que estaba cambiando la relación de Hollywood con los grupos más vulnerados son por lo menos muy cuestionables. Y creo que está bien, es momento de que los cuestionemos todos. Cuéntame qué piensas en los comentarios y vamos a seguir la conversación en Instagram, en TikTok y en Threads con @abrazogrupal. Y por favor, suscríbete a este canal, dale like al video y activa la campanita para que sepas cada vez que subimos contenido porque subimos un montón de cosas muy interesantes. Nos vemos a la próxima.